hecho contaje, estadística de las interacciones reactivas, estadística. Ahí también hay una estadística asociada, saben todos allá el promedio o la media, saben todos allá la desviación estándar muestral y qué es lo que se espera respecto a la distribución, en el marco teórico está la distribución de frecuencia, ¿no? De frecuencia de repetición básicamente del contagio reactivo, ¿no? Respecto a una fuente reactiva. Eso han tenido que leer, eso es lo que va a leer básicamente. Son 20 preguntas, están combinadas, muchas son de tipo conceptual, del marco teórico, pueden responder con las alternativas y algunos pequeños cálculos que ustedes deben de hacer para llenar los puntos suspensivos. Ustedes tienen que llenar, ¿no? Calcular, hacer sus cálculos y llenar el valor, la respuesta correspondiente ahí. Les apunto la hoja, en blanco como siempre, les doy una hoja para que ustedes puedan hacer los cálculos correspondientes de esas preguntas. Ahora, terminando la primera parte, vamos a sacarle copia. Mi impresora tiene problemas, ya no lo he podido resolver. Entonces hay que sacar la copia, con el delegado vamos a sacar la fotocopia. Una hojita nada más, 10 céntimos de las dos caras, el resultado que salga en dos caras para que no se gasten. Y yo les agrego las hojas en blanco y lo dejamos. Absolutamente ningún problema. Tengo las notas también, ya los promedios del examen. Hay 16 aprobados. 16. 1-6. El resto todavía tiene opción. Pero teniendo en cuenta, no olviden, yo les dije desde el inicio que solamente aprobaban los que aprobaban el examen. No sé si eso hay que aclarar. Ya se dijo, ¿no? Ustedes pueden tener una nota probatoria con las prácticas calificadas, pero si su examen está desaprobado, el promedio del examen desaprueba el curso, porque el sistema no acepta. ¿El promedio de los dos exámenes? Claro, es un solo examen, el promedio de los dos exámenes. Esa nota tiene que ser aprobatoria, porque el sistema, hasta el año pasado, cuando yo introduzco en lo que llaman ellos la práctica, o sea, la evaluación continua y el examen, el sistema cuando registra un examen desaprobado no considera las prácticas, la parte práctica, la parte de evaluación continua, promedia con el examen nada más. Si, cuando el examen, creo que es a partir de 10, no recuerdo si es 10 u 11, si encuentra que el promedio del examen es, o sea, el examen que yo coloco es 11, ahí sí considera la práctica y promedia todas las notas. Entonces tienen que tener cuidado. Todavía tienen opción, me parece que 16 es un buen número de aprobados. Para un primer examen. Ahora, si tomamos en cuenta la práctica, no la tomen, ustedes van a tener al final problemas. Si tomamos en cuenta la práctica, todos están aprobados, porque las prácticas son notas entre 14, entre 12 creo y 16, ¿no? También la práctica, pero las prácticas son grupales. Los 5 estudiantes, 3 trabajan, 3 hacen y son los que han realizado la práctica, el resto no. Por eso es que se prioriza el examen, porque es individual y eso responde al grado de aprendizaje de los estudiantes de manera individual. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Si no sé cuál es el procedimiento del delegado no está todavía. No sé cuál es el procedimiento, se los muestro. Ahora al final les muestro las notas, o uno por uno quiere verlas, o en el momento de revisar su examen, que puede ser en los horarios de laboratorio, que estamos más tranquilos, pueden verlo y ver su nombre. Como gusten ustedes, yo las tengo. Vamos a terminar la clase tranquilos, la clase de hoy día. Y luego hablamos sobre ese examen. Y luego yo quise subir el solucionario, pero no me deja el sistema. Hay problemas con el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento de Google. No he podido subirlo. Yo normalmente subo.
habrá que buscar un procedimiento, le toman foto. Por el WhatsApp. O por WhatsApp también, sí tiene razón, por WhatsApp también lo puedo enviar al delegado. Pero está el solucionario, insertamos solucionarios y para que ustedes puedan ahí ver en qué está equivocado. El examen está, podemos comentar sobre el examen también. El examen está, yo lo encuentro sencillo, no sé por qué han tenido problemas respecto al examen de práctico. Está accesible, está de acuerdo a lo que hemos hecho, ¿no? Ha habido una modificación. No he pretendido complicarlo, el examen está sencillo, lo podemos analizar. Bueno, ya dado la tolerancia, habiendo dado la tolerancia, entonces empecemos con la clase de hoy, que es relaciones nucleares. Aquí vamos a considerar básicamente la presencia de los neutrones en las reacciones nucleares, en los procesos del núcleo. Y en cierta forma también, en esta primera lámina, tratamos de analizar cómo es que se originan, cómo es que obtenemos neutrones y en qué procesos tenemos neutrones. Y decimos que a diferencia de las partículas alfa, beta o gamma que ya hemos analizado, la siguiente clase básicamente será sobre rayos X, entonces básicamente aquí sería alfa, beta, gamma. Los neutrones se originan básicamente a nivel del núcleo del átomo en 4 procesos, probables procesos. En un proceso esquematizado en 4 procesos, en algunos de los cuales están esquematizados acá. La posibilidad de un núcleo, de una muestra reactiva, una muestra de material reactivo que tenga los llamados núcleos blancos, a los cuales yo puedo bombardearlo con partículas alfa o con fotones gamma. Ya saben ustedes el origen de las partículas alfa. Algunos isótopos emiten espontáneamente partículas alfa. Esas partículas alfa las hago incidir sobre el material. Y acá están los núcleos. Básicamente tienen que tener una energía necesaria, suficiente para poder interactuar con los núcleos. Ya no estamos hablando de interacción con los electrones periféricos, ¿no? Del átomo. Estamos hablando de una interacción nuclear. Y producto de esta interacción es que se puede producir un núcleo secundario, si se quiere, que se le llama en el lenguaje de la física nuclear un núcleo de retroceso, y un neutrón. Normalmente, este proceso en general determina la producción de una partícula. Podría ser en realidad un protón, un neutrón, ¿no? Pero en nuestro caso estamos tratando de esto llevarlo al caso particular de la creación de neutrones. Entonces, para nosotros la partícula proyectil sería alfa, en este primer caso alfa, contra un núcleo determinado, se produce el núcleo secundario y se emite en el proceso un neutrón. Y es una forma de procurar, de obtener neutrones. La segunda alternativa sería a través de radiación gamma, que también sabemos cómo obtenerla, ¿no? Hay ciertos radioisótopos que emiten, entre otras partículas, radiación electromagnética, radiación gamma. También esa radiación gamma podría interactuar con el núcleo blanco y producir un núcleo en retroceso y luego neutrones también. Esa es otra posibilidad, vamos a analizar en cada caso. Otra forma de obtener neutrones es a través de aceleradores de partículas, los famosos aceleradores que tienen en algunos casos kilómetros de diámetro, o también se pueden producir neutrones en reactores nucleares, como el del Guarangal, de potencia 10 de Guarangal, ese tipo de reactor. A nuestra modesta tecnología, un reactor relativamente pequeño. Potencia 0 en Canadá, está en desuso, y potencia 10 en Guarangal. Esa es la forma de obtener neutrones. Nosotros podemos obtener neutrones con una cierta energía y hablamos de que si las energías de los neutrones que nosotros hemos obtenido son menores a un electronvolt, podemos decir menores
aproximadamente a 1 electronvolt, podemos decir que son neutrones lentos. Están en equilibrio termodinámico con el medio. Se denominan también neutrones térmicos generalmente. Pero podemos obtener neutrones con energías entre 1 electronvolt y 500 kiloelectronvolt, a los cuales les llamamos neutrones intermedios. Y a partir de 500 kiloelectronvolt, ¿no?, de energía, los neutrones serían neutrones rápidos. Muchas veces estos neutrones rápidos hay que bajarles la velocidad, bajarles la energía, para poder lograr que interactúen con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros queremos. Bueno, ya sabemos los neutrones lentos, neutrones intermedios, neutrones rápidos. Una vez más, aclarar la notación. Van a encontrar algunos textos, en general el esquema, de esta manera: el núcleo blanco, esquematizado acá con su número de masa, su número Z, que obviamente la diferencia da el número de neutrones, la partícula proyectil, en algunos casos representado por X, en algunos casos representado por A minúscula, el núcleo de retroceso, en general, representado otra vez por su número de masa, su nuevo número de masa, porque puede haber cambiado en el proceso, su número atómico también puede haber cambiado en el proceso, su número de neutrones por ente, la diferencia de ambos, y la partícula producto, representado por B o por Y, esta es una forma, van a encontrar los textos. Es otra forma de representar antes del proceso, después del proceso, o esta otra forma, con X. Cualquiera de esas se refiere básicamente al proceso de creación de partículas en general y de neutrones en particular. En nuestro caso hay que tratar de entender que obviamente en el proceso se libera energía que en algún caso, bueno, realmente en algún caso se libera y en algún caso se absorbe energía, ¿no?, en general. Esa energía es la energía de reacción del proceso nuclear correspondiente, que tiene que ver con las masas básicamente de las partículas y los núcleos presentes en el proceso, y relacionado por la fórmula de Einstein, ¿no? Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, como la energía de alguna manera proviene de algún defecto de masa en algún momento que luego vamos a explicar, sobre todo con respecto a la energía de Amarre por núcleo. En el primer caso, aquí hay un ejemplo, en el primer caso, de cómo es que las partículas alfa, núcleos de helio, ya saben ustedes, 2 protones, 2 neutrones, pueden ser lanzados contra un núcleo. En este caso, en el ejemplo, es berilio, número atómico 4, número de masa 9, número másico 9, interactúa y lo que se produce es carbono, como producto de la reacción, carbono, y un neutrón. Y por supuesto energía del proceso. En este caso energía de 5,65 para el ejemplo, 5,65 metros. Observen cómo es que se conserva la masa. 9 y 4, 13. Número másico 13. 12 y 1, 13. Aquí 4 y 2, 6 para el número atómico. 6. Se conserva la masa. Para algunos ejercicios en el examen, entonces hay que tratar de evaluar muchas veces la conservación de la masa para poder tratar de determinar o averiguar cuál es el núcleo que se produce, cuál es el núcleo que podemos obtener en el proceso. Ahí está, esquemáticamente también, el berilio, el carbono
es el producto neutrones, básicamente, también como producto del proceso. Eso es para el primer caso. De reacciones, lo van a encontrar en los textos como reacciones alfa, N, es una forma de expresar esto. Alfa, como puede decir N como producto, núcleo blanco, núcleo de proceso. Este es para el caso de generación de neutrones o generación de neutrones a través de fotones gamma. Igual, aquí están el blanco sería X, los fotones gamma como particular proyectil, produce neutrones y un núcleo de proceso. El ejemplo en este caso sería el berilio. Miren cómo acá, observen cómo acá el gamma de alguna forma entra, interactúa con el núcleo, tiene energía suficiente para interactuar con el núcleo, pero en este caso la reacción gamma al parecer coloca al núcleo en un estado energético diferente, simplemente no rompe, no entrega energía a ninguna partícula, una partícula en particular, no, simplemente al parecer lo que hace es excitar al núcleo. Si nosotros queremos referirnos a un modelo similar al atómico, excita al núcleo y el núcleo emite, en este caso para quedar en un estado estable, emite neutrones. Sigue conservándose el número atómico, por eso es que sigue siendo berilio, pero obviamente en este caso la partícula, el núcleo producto ya no cuenta con un neutrón. Se ha desprendido un neutrón Este es un ejemplo clásico de reacciones de tipo gamma N, que se pueden hacer en una central nuclear. Esto se podría hacer en la central nuclear, o se podría hacer en un acelerador lineal, no lineal, un acelerador en términos generales, un acelerador, simple, un acelerador. En el caso de aceleradores de partículas, aquí está, él decía, aquí en aceleradores en general se puede trabajar con gamma, pero también en estos aceleradores es posible también bombardear los núcleos con protones o deuteriones, ¿no? Protones o deuteriones. Los deuteriones, no olviden que los deuteriones son núcleos de hidrógeno. Núcleo de hidrógeno. Ambos, este es hidrógeno, este es hidrógeno. Aquí no hay neutrón, aquí hay un protón y un neutrón. Esas partículas se hacen incidir sobre núcleos para producir otros núcleos y a la vez neutrones. Yo lo puedo utilizar en doble sentido, para producir neutrones con algún fin, o simplemente para producir algún núcleo cuyo interés sea relevante, con fines industriales o con fines médicos. Obviamente estos aceleradores son gigantescos, inmensos. Algunos de ellos tienen hasta kilómetros de diámetro. Y en ellos se aceleran partículas con fines de investigación muchas veces. Y en el caso de los reactores nucleares, esta es una foto de Bargal, los neutrones se producen por procesos de ruptura de núcleos, pero controlados. Vamos a ver cómo es que, una idea esquemática simplemente de cómo es que se pueden obtener estos neutrones, ¿no? Pero de manera controlada. Ahora, los neutrones, obviamente, una vez que son obtenidos, así como hemos hablado de interacción con la materia de
partículas pesadas, partículas livianas, partículas alfa o partículas beta, y hemos hablado de interacción de fotones gamma con la materia. También los neutrones interaccionan con la materia en estos procesos. Ya sabemos lo que es un proceso elástico, una dispersión elástica, una dispersión elástica, que es lo que nosotros hemos de alguna manera analizado en los otros casos de partículas. En el caso de la dispersión elástica, es un proceso, debemos recordar simplemente, por el cual el neutrón colisiona con un núcleo conservando su energía. Se dice que es un fotón dispersado, básicamente. Lo que perdería en todo caso es despreciable. Conserva su energía y obviamente conserva su cantidad de movimiento. Este proceso, para cualquier energía del neutrón, generalmente despreciable la pérdida de energía que se transfiere al núcleo blanco. Hay otra vez aquí relaciones empíricas que nos permiten determinar la pérdida de energía pequeña, pero despreciable para muchos casos, pero relaciones empíricas nos permiten determinar el valor de esa pérdida de energía en función de la energía que posee, la energía inicial del neutrón y del número de masa, obviamente, del material blanco. Una relación empírica. Esas abundan, les decía yo desde la clase correspondiente, abundan, fueron las primeras que se ocurrieron en los procesos experimentales. En el caso de la dispersión inelástica, ahí hay pérdida total, muchas veces pérdida total de energía, de neutrón. En este proceso, el neutrón es prácticamente capturado, incorporado, en todo caso incorporado al núcleo blanco. Y producto de este proceso se pueden emitir uno más neutrones, podría darse el caso, podrían emitirse fotones gamma, y obviamente con los núcleos de retroceso, llamados núcleos de retroceso. Obviamente, para que se produzca esta dispersión elástica es necesario un umbral, a partir del cual este neutrón es capturado por el núcleo. Si no se tiene ese umbral, simplemente se dispersa nada más, o una pérdida muy pequeña, casi despreciable. Y hay un último proceso que había señalado ahí, que es el de captura. Y en realidad, también mediante el proceso de captura, yo podría de alguna manera incorporar un neutrón a un núcleo. Proceso por el cual el neutrón es capturado formándose un núcleo que incorpora al neutrón y se mantiene en un estado latente, en un estado excitado. Después del cual simplemente se emite, muchas veces ya incorporado, se emite simplemente, en algunos casos, fotones gamma. Noten cómo aquí el neutrón, al incorporarse y por conservación de la masa, este núcleo excitado sigue siendo de hidrógeno, porque este es un proteo, un isótopo de hidrógeno. Este también es un isótopo de hidrógeno, pero con dos neutrones. Perdón, con un neutrón. Este es un proteo sin neutrón. Este es un deuterio con un neutrón. Un protón más un neutrón da dos números de masa. Excitado, y luego se vuelve al estado base con la emisión de fotones gamma. Queda simplemente el deuterio. Hay otras reacciones también, por supuesto, ¿no? Pero estas son las, digamos, las fundamentales. Estas son las más importantes que vamos a tomar en cuenta. Y gracias a que existe la
posibilidad de obtener neutrones, yo puedo hablar, y es así como se ha en su momento analizado, se ha observado, se ha experimentado, que los núcleos se pueden fisionar, se pueden romper. En este tipo de proceso, generalmente, que se cumple generalmente con núcleos muy pesados, este núcleo se fragmenta en dos núcleos a su vez, aproximadamente del mismo tamaño, aproximadamente del mismo orden. Y por supuesto, en este proceso de fractura se emite mucha energía. Se puede emitir neutrones a su vez y radiación gamma. Una gran cantidad de energía. Hay casos de fisión espontánea, sí, que se produce en la naturaleza, pero la más importante es la artificial, la que se provoca. En muchos casos por reincorporación de una partícula y en otros casos por captura de en muchos casos por incorporación de un neutrón o otra partícula y en otros casos por captura de neutrones. El proceso más o menos es este. En el caso de la fisión espontánea, el uranio 235, de manera natural, un núcleo pesado, en algunos casos se puede descomponer en dos núcleos. Y en cantidad de y emitiendo cantidad de neutrones y cantidad de energía gamma. Se fisiona, se rompe. Al parecer, esta estructura es mucho más estable que esta. Aquí hay inestabilidad. Mucha inestabilidad. Eso se produce generalmente con el uranio 235. En este caso, para este ejemplo, se ha demostrado que el uranio 235 se descompone en estos dos núcleos y emite, en este caso, 3 neutrones en este proceso. 3 neutrones. A ver, sumamos. ¿Cuánto sería 140 más 92? ¿Cuánto sería 140 más 92? 232, ¿verdad? 232, 233. 234, 236. Coincide, se sigue conservando la masa acá, ¿no? 235 es el número de masa de este núcleo inestable. Entonces, en este proceso efectivamente se cumple que se emite. Ahora, estos neutrones pueden interactuar con otros núcleos, también pesados. Ahí está el ingenio del científico, ¿no? Desafortunadamente a veces usado por propósitos negativos, pero se dieron cuenta que esto se podía producir y estos neutrones podrían ser aprovechados porque, bueno, acá se presenta una lámina con diferentes núcleos que de manera natural pueden fisionarse de manera espontánea, están sujetos a integración. Pero lo que quería yo manifestar es que entonces, si esos núcleos que han sido liberados, se impulsan contra otros núcleos de uranio 235, este isótopo para el 92, para el número de masa, número atómico 92, miren cómo es que se fisionan y aparecen otros electrones. Acá está el bario, trito. Estos neutrones, a su vez, pueden interactuar, porque se supone que es una muestra, pero es un solo núcleo, ¿no? Es una muestra, un material con muchos núcleos de uranio 236. Entonces, yo podría interactuar con esos núcleos de uranio 236, con esos núcleos de uranio 235, estamos hablando de uranio 235, estos 236 porque se ha incorporado un neutrón más, y pueden entonces interactuar con otros núcleos 235 y volver al proceso.
seguir el proceso y liberar tres neutrones más. Cada uno de esos neutrones pueden otra vez interactuar con otros núcleos de uranio 235 y generar el proceso. Y así sucesivamente. Si esto se produce, si tenemos la masa suficiente para que podamos realizar estos procesos uno y otro, se produce lo que se conoce como una reacción en cadena. Y la cantidad de energía acá es inmensa, muy grande, devastadora. Aquí están básicamente esquemáticamente los tres neutrones que interactúan con otros núcleos de uranio 235 y obviamente cada uno de ellos en cada proceso otros tres neutrones que interactúan con otro núcleo de uranio 235. Es la famosa reacción en cadena. Por supuesto, para que se produzca la reacción en cadena tiene que haber una masa de material apropiado. A esta masa se le llama masa crítica, ¿no? Esta masa crítica tiene que estar presente, ¿no? Pero si tenemos una masa por debajo de esta masa crítica, una masa subcrítica, los neutrones a veces escapan, no interactúan con otros núcleos de uranio, simplemente escapan por su velocidad, por su energía. Ya no producen la reacción en cadena. Ahora, por encima de esta masa crítica, la cosa es devastadora. Casi todos los neutrones que han salido del primer proceso interactúan con otros núcleos de uranio y estos otros neutrones interactúan con otros núcleos y se produce, ¿no?, una explosión nuclear. Se ha calculado y se conoce hace muchos años que la masa crítica para el uranio 235 es de alrededor de 1 kilogramo. Y desafortunadamente esta es la tecnología asociada con la bomba atómica. En su fase más incipiente, por supuesto, se ha modernizado y se ha mejorado, pero en su base, en su concepto básico, es básicamente entender que yo puedo tener dos masas subcríticas en un recipiente, dos masas subcríticas, y puedo hacer que, ¿no?, por una explosión química, no nuclear, sino una explosión química, esta lo impacte contra esta otra, de tal manera que se fusionen y formen una masa crítica en el momento que yo quiera, ¿no? Entonces, volviéndose una masa crítica y teniendo ya ahí, pues obviamente, núcleos de uranio los primeros que de manera espontánea saquen neutrones y estos, ¿no?, interactúen con otro núcleo de uranio 235, obteniendo tres neutrones y a su vez con otros núcleos, entonces tenemos la reacción en cadena. Esto es lo que desgraciadamente, desafortunadamente se inventó y que se sigue mejorando y que causó tanto daño, tanta destrucción, que mantiene vivo a toda la Tierra, ¿no?, respecto a su central. Y esta es la primera, la de Hiroshima, Nagasaki, pero obviamente esto ha sido mejorado. Ahora con la guerra de Rusia con Ucrania, y por otro lado con Israel, Palestina y todo eso, está la manera de hasta qué punto los otros países pueden intervenir y puede producirse una guerra de este tipo. Bueno, pero por el otro lado se puede tener una reacción en cadena controlada. Se podría obtener, que es lo que se hace en los reactores nucleares. Es una instalación creada para iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena. Hay países que tienen cantidad de reactores nucleares, nosotros tenemos dos. Uno ya está en desuso, básicamente con ese único, que se utiliza con fines pacíficos, obviamente para producción de isótopos radioactivos para la medicina. Algo mínimo, pero se hace y con fin de investigación, entonces comparado con otros países más desarrollados, obviamente, que tienen esto en cantidad.
necesitan necesariamente combustible. Los reactores nucleares necesitan combustible. El combustible básicamente es el uranio. El uranio, aunque sabemos que el uranio se presenta en la naturaleza bajo ciertos isótopos, el 238, el 234, el 235, en ciertas proporciones. El 238 parece ser el que más común, casi 99%. El uranio 235 casi 0,72%. Pero cada uno tiene sus vidas medias, periodos de sinterización diferentes. 4,5 puede ser a 9 años para el primero, y para el segundo 7,1 puede ser a 8 años. Es una cantidad tremenda, pero a través del tiempo, obviamente estas cantidades van cambiando. Pero necesitamos combustible. Este llamado combustible se fabrica en estos cilindros pequeños cilindros de 8 milímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Nosotros le decimos pastilla de uranio. Estos se colocan dentro de unas recipientes, se llaman vainas, y estos están las vainas dentro de otros recipientes con ciertas facilidades para conexión que se le llama vainas. Y estos se agrupan en estos llamados elementos combustibles. Se agrupan varias de estas varillas y se colocan en una disposición tal en que puedan tener la facilidad de emitir electrones. Por supuesto, las energías de estos neutrones que son emitidos, les decía yo, algunas de ellas son pues, muy altas, energías muy altas, y hay necesidad de reducir sus energías y por ende sus velocidades, para que puedan ser de alguna manera absorbidas por los otros núcleos de uranio. A esas sustancias que tienen esa capacidad de reducir esa velocidad se le llaman moderadores. Se puede utilizar diferentes materiales como moderadores. Se puede utilizar agua pesada, generalmente agua pesada, D2O o carbón o grafito, en otras palabras. De alguna forma minimiza un poco, baja la energía para que estos neutrones puedan interactuar con otros núcleos de uranio 235 y para que se produzca la reacción en cadena. Pero yo no quiero que se produzca una reacción en cadena que es infinita, ¿no? Yo quiero poder controlarla cuando sea necesario, entonces utilizo la llamada barra de control. Entre cada varilla de combustible o cada agrupación de varillas de combustible, yo puedo colocar, en el momento que yo quiera, puedo colocar barras de control. Estas barras de control tienen núcleos que compiten con los de uranio 235, de tal manera que los neutrones generados interactúan con estos. Y de acuerdo a la cantidad de varillas de control que yo sujeto, yo puedo entonces bajar las reacciones en cadena y controlar un poco, inclusive hasta apagarla. Están fabricadas puede ser de carburo de boro, de gran sección eficaz para que haya interacción. Metales de aleación de plata y otros. Esto es lo que permite entonces controlar esa función de neutrones. Aquí están más o menos esquemáticamente aquí estarían las barras de control que se pueden introducir, suben o bajan, de acuerdo a la necesidad, y acá está la barra de combustible, las pastillitas en las varillas correspondientes, y el material moderador. Y por supuesto con su sistema de enfriamiento. Físicamente más o menos es este esquema, esquema de un reactor. Entonces yo puedo controlar y entonces usar esto de manera pacífica. Hay quienes opinan que esta tecnología no debería emplearse, pero en realidad esto muchas veces se emplea con fines de producción de electricidad en algunos países
y en otros, estos reactores también sirven para fabricar isótopos para la medicina nuclear u otros simplemente isótopos reactivos con otros fines, ¿no? Industriales, etc. Obviamente necesitamos refrigerante porque hay grandes cantidades de calor acá generado. Justamente este calor se puede, a su vez, con un sistema de refrigeración, se puede utilizar para mover turbinas, que son los que pueden asociarse a la creación de energía eléctrica. Y obviamente necesitamos que son grandes cantidades, grandes volúmenes de concreto para poder aislar todo esto. Si de todas maneras tienen neutrones, pues ya saben ustedes la gran capacidad de penetración que tienen, ¿no? Con respecto a los materiales. Aquí esquemáticamente están algunas de las famosas centrales nucleares que utilizan estas para con fines pacíficos, con fines básicamente industriales, ¿no? Generación de energía eléctrica a través de turbinas, ¿no? De alguna manera movidas por obviamente el vapor de agua y el sistema de refrigeración controlado. Luego otra vez sistemáticamente acá está el reactor, ¿no? Bueno, ya para que ustedes puedan leer, entrar, investigar y todo eso, ¿no? El problema de todo esto es el desecho radiactivo. Yo imagino que en sus cursos de producción radiológica van a ampliar mucho lo que es esto, y habrá un debate seguramente respecto a las ventajas o desventajas, ¿no? Algunos opinan que no se debería usar, se debería abolir en el mundo el uso de la energía nuclear, porque trae mucho daño. Y algunos opinan que no, ¿no? Entonces, realmente es como, mi opinión es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, una arma que se utiliza normalmente para uso doméstico, inclusive, ¿no? Para procurar, cortar los alimentos, ¿no? De por sí el cuchillo no es malo, ¿no? Y lo malo es la intención que le pone, en este caso el hombre, para usarlo, ¿no? O yo puedo matar con un cuchillo, o puedo simplemente cortar una fruta para procurar el alimento, para facilitar la alimentación. Entonces, igual también, ¿no? Esta ciencia, de alguna forma también no es mala ni buena. Desafortunadamente, los grandes poderes internacionales, mundiales, a veces manipulan todo esto para enriquecerse. De alguna manera echar leña sobre muchos conflictos que hacen en ciertos países para vender armamento, y esto generalmente es parte de ello. Pero hay muchas aplicaciones, sobre todo en la medicina, en la industria, hay bastantes aplicaciones, pero el problema es este desecho. Ese desecho que es altamente tóxico. ¿Dónde colocarlo? ¿Dónde enterrarlo? Lo entierran en muchos lugares en los cuales hay filtración a través del terreno. Lo pueden cubrir con todo lo que quieran, pero siempre hay movimiento de terreno que determina que estos desechos puedan ser tóxicos para la población, para el aire, para el fluido que está por debajo del suelo. Lo llevan a ciertos países con cierta ignorancia en ciencia nuclear, y desafortunadamente contaminan estos países. Ese es el gran problema, ¿no? Lo que debería verse hace mucho tiempo entendido es que la naturaleza, ¿no? Algunos son creyentes, algunos no. Los que son creyentes dirán debido a Dios, gracias a Dios. Los que no son creyentes, bueno, la naturaleza funciona así. No hay preguntas al respecto. ¿Cómo es que nos han colocado una batería muy cerca con la cual funciona la vida? Si en esa batería es el sol, no funciona hace nada. Ni plantas que son consumidas por animales, ¿no? Ni animales que finalmente generan desecho que puede ser convertido otra vez en planta, oxígeno, vida, y ese sol, en ese sol no hay fisión.
Y la fisión es la que es contaminante, la fusión no. Entonces, si hace tiempo nos hubiésemos dado cuenta de esto, hubiésemos desarrollado tecnología para no contaminar, sería estupendo. La fusión nuclear consiste en la unión en cierta condición, de núcleos de masa muy pequeña, formando núcleos de mayor masa. Hidrógeno, helio, esos núcleos de masa muy pequeña pueden crear otros núcleos, ¿no? Pero hasta hace poco en la Tierra, en los laboratorios, no se podía crear este tipo de fusión por muchos motivos, por muchas razones, básicamente tecnológicas. Ese tipo de reacción se encontraba en el Sol, en las estrellas. En estas se hace estudios y se comprueba que el 73% de la materia del Sol está compuesta por hidrógeno, el 26% de helio, y los otros elementos son 1%, básicamente. Esa fusión, inclusive, está más fuertemente unido en núcleos ligeros, en núcleos pequeños que en núcleos pesados. O sea, podemos encontrar, en otras palabras, más estabilidad en núcleos ligeros que en núcleos pesados. Y entonces, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, crear con protones, crear deuterio. Con aquí adicional, habrá electrones acá adicional. Pero yo puedo crear, en otras palabras, deuterio a través de fusionando, de alguna manera ligando. Y al ligar también se puede liberar energía. Se libera energía también. Hay la posibilidad de emitir energía que puede ser útil. Eso que nosotros lo vemos, la vida justamente se da justamente por esta energía. Aquí hay otro caso, ¿no?, de fusión, el deuterio y el tritio. El deuterio, un protón y un neutrón, y el tritio, un protón y dos neutrones. Se puede fusionar para formar dos protones y dos neutrones. En otras palabras, puede ser como combustible. Yo no tengo mucha experiencia acá, se lo muestro simplemente para que ustedes le hagan el seguimiento. No conozco mucho, pero se dice que en la actualidad ya se ha creado ya el Tocamax, un reactor de fusión que tiene estas características. Repito, soy sincero, no tengo mucha experiencia respecto a esta tecnología. Al parecer son plasmas que se colocan ahí de alguna manera contenidos por campos electromagnéticos para poder crear en ese entorno fusión. Y estamos seguros que China, de hecho, que ya tiene su reactor de fusión nuclear. Lo bueno es que no hay contaminante. Obviamente se requiere mucha inversión para poder crear estos contenedores planos, prácticamente, planos. Pero a pesar de sus altos costos, podría ser muy beneficioso para la humanidad la posibilidad de crear reacción por fusión. Crear energía a través de la reacción. Bueno, hasta aquí mucha parte conceptual. Vamos a tratar de introducir un poquito de parte práctica. Y lo primero que debemos de entender o recordar, que ustedes deben de saber, supongo que sí, si no, en todo caso, lo estoy mostrando acá, lo que es una unidad de masa atómica, representada en la actualidad por U, antes por UMA, la unidad de masa. Pero antes de tratar de captar lo que es una unidad de masa atómica, que es una unidad de masa para expresar generalmente cantidades de masa pequeña, estamos hablando de una masa de 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos.
ejemplo. Muchas de las reacciones que nosotros tenemos que analizar se deben expresar en UMA para explicar las cosas. Se puede expresar en kilogramos, pero lo más natural es expresar en UMA. Para poder entender lo que es un UMA, necesitamos recordar lo que es un mol. Un mol de una sustancia cualquiera. Un mol de una sustancia cualquiera se define como la cantidad, se ha definido por el sistema internacional como la cantidad de materia que tiene tantos entes como el número de átomos que hay en exactamente 12 gramos de carbono. Puede ser el número de moléculas, puede ser el número de átomos, puede ser el número de núcleos. Tantos entes como el número de átomos que hay en exactamente 12 gramos de carbono. Y se ha demostrado que este número de átomos que hay en exactamente 12 gramos de carbono 12 es 6,022 por 10 a la 23. Ese es el número, 6,02 por 10 a la 23, conocido como el número de Avogadro. El número de Avogadro, ¿cuál es? 6,02 por 10 a la 23. Entes, núcleos, moléculas, lo que fuera. Lo que estoy analizando. Acá resumo esto que define el sistema internacional. Yo lo resumo. Un mol de átomo de carbono 12, entonces pesaría 12 gramos. Porque acá dice, ¿no? Exactamente 12 gramos de carbono 12. Entonces, un mol de carbono 12 pesa 12 gramos. ¿No es cierto? Entonces, pero un mol es 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Y eso pesa 12 gramos. Entonces, un átomo de carbono 12 sería 12 gramos sobre 6,022 por 10 a la 23. Entonces, un átomo de carbono 12 tiene gramos, puedo pasarlo a kilogramos. Un gramo sería 1,99 divididas, confirmen por favor si no me he equivocado, 1,99 por 10 a la 23 gramos. ¿No? Un átomo de carbono 12. El átomo que considero es el sistema internacional como referencia. Ahora, por otro lado, la unidad de masa atómica se define también, la normativa como un doceavo de la masa del carbono 12. Un doceavo, la doceava parte del átomo de carbono 12. Entonces un UMA será la doceava parte de esta cantidad. Pues. Esta cantidad la divido entre 12 y tengo este resultado. Lo agrupo, no olviden, inclusive la respuesta realizada, no olviden, siempre se debe colocar un entero, los decimales que ustedes consideren, 3, 2, 3 o 4, por una potencia de 10. Yo lo reacomodo, entonces sería 1,66 por 10 a la menos 24. ¿No? Pasar un decimal hacia acá, agrego 1 acá, sería a la menos 24. Y expresado en kilogramos, la diferencia de 10 a la menos 3 y a la menos 27. Entonces, a partir de ahora, ustedes deben de saber que un UMA es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Con este razonamiento que viene de dos definiciones del sistema internacional. Está la definición, no hemos inventado nada. Esto es lo que define el sistema internacional, esto es lo que define el sistema internacional. ¿No? Y yo con eso entonces llevo a la conclusión de que un UMA es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Pero ya puede expresar en UMAs cualquier más, como lo puede expresar también en grado. Entonces, hablamos de la energía de amarre nuclear. Sabemos que si nosotros masamos un núcleo y obtenemos el valor de la masa de un núcleo, y luego masamos cada uno de sus componentes, nucleones, ¿no? Protones y neutrones, la suma de los protones y neutrones independientemente, ¿no? Es mayor que la masa del núcleo. Eso se ha demostrado hace muchos años ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, si cada protón neutrón de manera independiente, ¿no? Y luego se fusiona, digamos, en un núcleo, se comparte en un núcleo, entonces hay energía que está de alguna forma acumulada, ya no en masa, es una especie de energía potencial ahí almacenada. Esa es la energía de amarre nuclear. Energía de amarre nuclear. Y nosotros podemos hacer ese cálculo y obviamente yo voy a la parte práctica, la voy a evaluar la parte práctica asociada a esta clase, la voy a asociar a ese tipo de cálculo. Esta diferencia de energía, diferencia de masa, representa la energía que mantiene unido en el núcleo a sus elementos.
y se conoce como energía de amarre nuclear. Energía de amarre nuclear, pero también hay energía de enlace de amarre de átomos, ¿cierto? Ejemplo, para el núcleo para el calcio 40, 20 de número atómico. La masa del núcleo de calcio es de 39,96259 UMAS. De las tablas no voy a hacer. Y acá no hay nada complicado, y conociendo que la masa de los protones es esta y la de los neutrones es esta, en este valor, casi parecido, ¿no? Casi parecido. La energía de amarre del núcleo, en este caso del calcio, sería la diferencia de masa. Esta masa menos esta masa de los 20 protones, de los 20 neutrones, y había una diferencia. Lo pueden ustedes, depende de cómo ustedes lo quieran observar, ¿no? Desde qué perspectiva lo quieran observar. De esta perspectiva, simplemente sería una masa negativa. Está potencialmente incluida, perdida, en otras palabras. Por Einstein, primero, ustedes podrían, si necesitan tener una idea, podrían expresar estas unidades de masa atómica en kilogramos. Si ustedes utilizan lo que acabamos de expresar, ¿no? 1,66 por esa la menor de 28 kilogramos. Tienen 6,09 por esa la menor de 28 kilogramos. ¿Y por qué podría necesitar convertirlo en kilogramos? Porque yo podría querer expresarlo en joules a través de la fórmula de Einstein, de energía asociada con esa masa, ¿no? Esa masa sería masa por velocidad al cuadrado. Tomo el valor absoluto de esa masa, porque esto es conceptualmente no de pérdida de energía, y tengo yo velocidad al cuadrado, y por eso necesitaba ese kilogramos, y tengo su resultado en joules. Está en joules. 5,48 por esta joules. Esto no me dice mucho, porque no estoy acostumbrado a nivel nuclear a trabajar con joules. Pero si yo lo convierto a electronvol, lo que obtengo es, otra vez aquí, un MEC es 1,62, es algo de 13 joules. Me obtengo 342 MEC. Y 342 MEC es una barbaridad. Una barbaridad de energía. Recuerden ustedes que los rayos X emiten energía del orden de los 50, 100, 200 kiloelectronvol. Estamos hablando de 300 megaelectronvol, millones de electronvol, que están contenidos en ese núcleo. Por esa razón, cuando a veces se separa ese núcleo, ¿no? Entonces se emite esa energía que está instalada. O en algunos casos, cuando yo quiera responder las cosas, necesito esa cantidad de energía para poder convertirlo. Entonces, en este caso, la respuesta sería la energía de amarre de los núcleos, de los nucleones, perdón, y el núcleo, en este caso del calcio, es de 342 meg. 342,06 megaelectron. Por último, estas cantidades, ¿para qué me sirven? Yo podría dividir esta energía de amarre entre la cantidad de nucleones, de protones y neutrones que tiene cada núcleo. ¿Correcto? Y puedo dividirlo. Y lo que obtengo para todos los núcleos que conozco es esta curva. Esta es la famosa energía de amarre media, promedio por nucleón. Y observo acá los núcleos más livianos están acá. Hidrógeno, helio, ¿no? Acá, ¿no? Litio. Hacia acá en medio, bueno, esto es un esquema, pues, básicamente. Acá estaría en medio, estaría el hierro, el triplo, ¿no? Y hacia acá estarían los pesados, ¿no? El uranio. El uranio. Esta gráfica estaría hecha por energía de amarre por nucleón en metro, en función del número de masa, de gas. Y acá observamos que
aproximadamente entre 60, de repente 40, ¿no? 50, ¿no? Y más o menos 100 es una meseta prácticamente, una meseta, que coincide con los núcleos que son muy estables, muy estables. El más estable de todos estos núcleos es el fierro, y está a más o menos a 60, no de más, 60. Acá hay estabilidad. Hacia acá están los más pesados. Miren cómo se supone que esto debería, yo en un primer momento, si alguien me pregunta, podría decir que bueno, esto va incrementando, entonces va aumentando. Pero la naturaleza no funciona así, la naturaleza funciona de esta manera. Por esa razón es que estos núcleos tienen menor energía de margen por núcleo que estos de acá. Y estos también tienen menor energía de margen por núcleo que estos de acá. Estos son los pesados, estos son los livianos. Y estos son los estables. Si yo, mediante un proceso, fisiono un núcleo pesado, ¿no? Lo que estoy consiguiendo es obtener dos núcleos que estén en esta posición, que son estables. En otras palabras, les doy estabilidad a esos núcleos producto, ¿no? Estos son inestables. Con la fisión, mediante la fisión, rompimiento, ¿no?, del núcleo grande en dos fracciones más o menos dentro del otro. Y por el otro lado, yo podría, tiendo a, con estos núcleos muy livianos, podría fusionarlos para tratar de crear núcleos más cercanos a esta zona. Ahí está la fusión. Ahí se produce la fusión. Entonces, esta gráfica hay que entenderla bajo esta perspectiva. Me da esa información. Ya eso es todo lo que había que rescatar recientemente. Entonces, cuanto mayor la energía de amarre, y por ende, cuanto mayor la energía de amarre por nucleón, más estable es el núcleo. Simplemente es lo que les acabo de explicar, más estable. Entre 40 y 100 se considera más o menos, entre 40 y 100 se considera la curva estable, estabilidad. Hierro, cobalto, níquel son estables. La conversión de elementos de núcleo básico mayor, o sea, los más pesados, convirtiéndolos en núcleos de menor número de masa, son más estables. Generalmente se convierten en mismos. Y por el otro lado, la conversión de elementos, la fusión de estos elementos, da más estabilidad. En ese sentido hay que entender acá. Ya, eso era todo lo que había que considerar en esta exposición, en esta clase. ¿Ya? Ahora hay cosas pendientes, en primer lugar. Está pendiente el examen de laboratorio, lo vamos a tomar las siguientes 2 horas. Está pendiente. ¿Quién está grabando? ¿Tú estás grabando? Las 2 clases, antes que me olvide, disculpe, las primeras 2 clases yo no pude grabar, les mostré que no me aceptaba la grabación. ¿La tienes? Lo fue virtual, se recuerda. Fue virtual, sí, también. Ya, porque nos están viendo un informe, el enlace, pero ¿qué enlace? No está grabado nada. Entonces, si la tienes, compártela en tu drive. No sé si podrá, porque ahorita está con problemas, ¿no? Igual entonces hace por fuera del como podamos para poder, de momento que tiene el informe, que nosotros hemos hecho 2 clases virtuales, ya, porque si no, no tengo cómo justificar. Ya, y no ha cambiado nada en el Zoom, ¿no? ¿Saben si ha cambiado algo en el Zoom sobre las fechas? Porque, bueno, los que están en la comisión dentro del paro, manifestaron que ellos iban a hacer trámite para que se extienda, pero no ha habido ningún trámite. Ellos están con otra bandera y ya por eso no estamos de acuerdo nosotros. Un poquito me han replegado eso, porque están usándolo de alguna forma para sus fines particulares. Pero ellos pusieron que iban a hacer el trámite para extender el Zoom, no han hecho para eso. Entonces, no hay ninguna noticia respecto a eso. Entonces, en algún momento, yo creo que vamos a tener que hacer, en lugar de teoría y práctica, 2 clases de teoría ese día, para poder, creo que son dos sesiones que nos faltan, creo, ¿no? Es decir, de retraso, no estoy hablando del total, sino de retraso, para poder compensar. Yo les comunicaré en su momento.
Otra cosa que está pendiente es el Penélope. Está pendiente Penélope y yo les di una tarea y han debido ya de entregarme esa tarea. Era tratar de obtener materiales, las tablas de coeficiente de atenuación lineal y compararlas con un teórico. Está pendiente eso, por favor. Ya, entonces apenas tengamos un poquito de tiempo, ahora vamos a ver con respecto a Penélope geometrías, cómo crear geometrías. Las básicas nada más, básicas, pero cómo crear geometrías. Porque ya hemos hecho tablas, y hemos hecho materiales y hemos hecho tablas. De geometrías, y con geometrías espero yo que el último ya no sea un examen de, bueno, sea un examen combinado de laboratorio. La última evaluación puede ser compartida entre el examen y la presentación del trabajo final de Penélope, para darle peso a los dos, importancia a los dos. Y finalmente, algo más hacía. Y finalmente ya tengo el examen ya. Han llegado recién, les he informado a sus compañeros que ya tengo las notas de teoría. El laboratorio no, porque estoy esperando el examen del laboratorio para sacar el promedio de esta primera parte. Pero yo ya tengo el promedio del promedio de teoría, de la primera parte de teoría. Y ese promedio incluye el promedio de examen. Es uno solo en realidad, lo he tomado en dos momentos, pero es uno solo. El promedio del examen, el examen y la nota de práctica. En la nota de práctica están bien. Están bien porque se supone que deben estar bien, no pueden estar mal. Todos es grupal, es un libro abierto, con todo. Pero les hago salvedad, les hago de su conocimiento, que ya se lo dije al inicio, que el que no apruebe examen, no apruebe el curso. Y no depende de mí, sino del sistema. Yo subo dos notas, una de práctica, digamos, de evaluación continua, y una de examen. Y el sistema, la nota que encuentre de examen desaprobada, no la promedia, le coloca la misma nota del examen. Eso ya ha pasado con dos promociones. Y si encuentra aprobada la nota del examen, sí la promedia con la práctica y sabe su promedio. ¿Ya? Entonces, por si acaso, hay 16 aprobados. 16 aprobados por aquí. Para mí es una buena cifra en comparación con otras promociones. Pero y eso no significa que los 12 que faltan o 11 que faltan tienen bastante opción, porque hay uno o dos que están muy abajo. Sí, yo creo que ahí está un poquito complicado, pero la mayoría está cerca a la posibilidad de aprobar. Solamente tienen que hacer los que están aprobados el mismo esfuerzo que han hecho hasta ahora, y los que no están aprobados, en realidad un poquito de esfuerzo nada más, porque están cerca de aprobar. Yo no estoy seguro que están cerca de aprobar. Pero hay dos o tres sí que va a ser muy difícil que lo pueda rescatar, porque prácticamente no han hecho nada. O no han estudiado, o no sé qué problema ha habido, pero hay unos dos, repito, o tres que están. Lo demás sí, algo han hecho. He considerado por si acaso procedimiento también, para que no me reclamen. Y el solucionario lo voy a ir por WhatsApp, porque no tengo la opción del Google ahorita. Al delegado. Va a pasar por WhatsApp, ¿ya? El solucionario de teoría y de práctica. Hoy día en la noche te lo envío. ¿Ya? Listo, vayan a descansar unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Perdón? Sí, claro. Un momentito. ¿Quién ha escrito un